Abre Brecha Venezuela. El análisis geopolítico por parte de dos figuras de la comunicación alternativa y revolucionaria. Juntos. Geraldina Colotti y Carlos Aznares. Abriendo brecha desde la revolución bolivariana hacia los pueblos del mundo. Una producción de Eduardo Medina Guevara. Porque informar es formar. Abre Brecha Venezuela. Gallina vieja esta gente. Ni pone ni deja la culequera. Querida oyente, queridos oyentes, estamos de vuelta, Carlos Aznares y yo, por vuestro programa Abre Brecha Venezuela, como cada semana. Y como cada semana le mandamos un abrazo, un agradecimiento a la presidenta de la Radio del Sur, Nieves Valdés, nuestra querida Nieves, a nuestro productor, querido también, Eduardo Medina Guevara, y a todo el equipo que nos da la posibilidad de transmitir este programa, siempre con el llamamiento que esperamos los consejos de ustedes, la crítica, la sugerencia. Bueno, siempre el panorama desde América Latina a Europa es más dramático, siempre tiene una, digamos, necesidad de análisis para llegar detrás de la pantalla de mentira de los medios que debido a la guerra cognitiva intentan confundir, ya no intentan más convencer. Ellos intentan confundir. Esto lo vemos con varias situaciones, ¿no? Venezuela es un paradigma también en ese sentido, pero ni hablar de Cuba, ni hablar cómo se trata el tema de la guerra imperialista a nivel internacional y del ocultamiento de la información que hace el gobierno europeo, por ejemplo, con respecto a su responsabilidad directa que tiene en la agresión a Rusia, en la agresión a Irán, en la agresión del genocidio en Palestina, pero ellos mienten, ellos ocultan la noticia que no les gusta porque sabe que el pueblo en su gran mayoría está pagando los costos de la guerra imperialista, porque vamos al mercadillo y no logramos comprar que poquito producto, que se encarecieron. Sabe también que no quiere guerra, porque ya es una guerra permanente de sobrevivencia. Imagínense si alguien tiene ganas también de ir a gastar su vida por tema que ni siquiera entiende, porque ¿quién puede entender si no sigue la propaganda, si no siguiendo la propaganda imperialista, cuáles son las razones de esta guerra imperialista que ya no tiene explicaciones como antes humanitaria, con estos oxímoros feroz, ya nos dice directamente que hay recursos en los países agredidos y los recursos se los tiene que robar y listo, y nosotros tenemos que soportar todo eso. En ese sentido, Venezuela es un paradigma, hemos visto el proceso farsa que está avanzando en sus fases que contra el presidente obrero Nicolás Maduro. Y aquí en los países capitalistas nunca se vio la protesta que había de los compañeros y no solamente de la gente que entiende cuánto descarado ha sido esta violación de todas las reglas internacionales, de todos los derechos que pasó el 3 de enero. Ha habido mucha movilización en Nueva York y ha habido también, nos contaban los compañeros que estuvieron ahí, también movilización de la extrema derecha, que siempre está presente en Italia, en Europa, en todos los países, porque tiene, y vamos a hablar también de eso con nuestra querida invitada en un rato, tiene una estructura, un guión ya listo desde el 2020, cuando se creó la Internacional Fascista, que tenía en la mira no solamente los grupos de activistas, sino tenía en la mira las asociaciones progresistas de países que no estaban a la extrema derecha. Entonces, el nivel empiezan por golpear lo que, según ellos, el malo de la situación,
pero después esto le sirve solamente para elevar el umbral, para acostumbrar la gente al horror, como está pasando con el genocidio en Palestina, pero después toca a todo. Entonces, analizar lo que pasó, después vamos a ver mejor otra situación, pero quiero que discutimos un poco también de eso, Carlos, pero al parecer hay una batalla también, que es una batalla de memoria anticolonialista, porque lo que está intentando de hacer la defensa de Nicolás es de decir fuerte y claro que esto es una farsa, porque en la base de todos los tratados que han habido antes en Norteamérica, eso no se puede hacer. Entonces los tribunales normales no tienen competencia por eso. Supuestamente algunos juristas discutían que habría la posibilidad de un grupo de jueces imparciales, un tribunal internacional, digamos así. Claro que para nosotros tendríamos que rechazar todo tipo de tribunales, porque lo que ha sido y que sigue siendo Nicolás, presidente legítimo de Venezuela, no es delito, al contrario, es la defensa del socialismo, que es el mínimo vital que este mundo puede construir para sobrevivir a un sistema bárbaro. Y no importa eso, la lucha es a muerte, porque nos han declarado la guerra de nuevo con la misma virulencia con la cual se combatió en el siglo pasado, el siglo de las revoluciones, donde pero había la mitad del mundo que estaba de acuerdo con el comunismo, había la Unión Soviética. Hoy el dibujo de un mundo multicéntrico, multipolar, todavía no está lo suficientemente avanzado, porque cuando se tiene en el centro una paz con justicia social o un progresismo consecuente, bueno, si vienen con guerra, si vienen con arrogancia, si vienen sin respeto de ninguna ley, evidentemente, ¿qué queda? Queda, desde nuestro punto de vista, la reacción popular, organizada, consciente y global. ¿Cómo la ves tú, Carlos? ¿Qué impresión desde resumen también ha tenido de este proceso, de este juicio? Mira, yo creo que el caso de Nicolás Maduro no es distinto a otros casos en los cuales el imperio operó incluso con más virulencia. Recordemos lo que pasó con Milosevic, el líder serbio, el líder de Yugoslavia Unida. No solamente partieron Yugoslavia en varios pedazos, sino que tenían la necesidad de borrar todo tipo de memoria y también borrar a los líderes de esos procesos. También pensemos lo que pasó con Gaddafi, o sea, el descarado papel de Estados Unidos en el asesinato de Gaddafi a partir de cipayos que siempre existen en cada país que se ofrecen para hacer la operación o la guerra sucia, pero festejado por Hillary Clinton en la propia Libia. Pensemos lo que están haciendo con Pedro Castillo, lo que están haciendo con Jorge Glass en Ecuador. O sea, hay un castigo a los líderes populares, hay un castigo necesario para el imperio. No solamente se preocupan en borrar la memoria, sino también en tratar de aplanar cualquier posibilidad de reacción popular frente a estas experiencias de gobiernos que apuntan al socialismo o que transitan hacia el socialismo o que por lo menos gobiernan de cara al pueblo. Y entonces lo de Nicolás aparece como un elemento más, o sea, ellos saben que no hay pruebas, ellos saben que ha sido un secuestro liso y llano para sacarlo del medio y tratar de apoderarse de Venezuela y sobre todo de sus riquezas naturales, y no hay en ese sentido ninguna expectativa de que el juicio pueda producirse cuando ellos dicen. Han venido pateando el juicio todo el tiempo y ahora ya pone un año de espera en el cual
obviamente también especulan con que el prisionero de guerra se puede ir marchitando, se puede ir desgastando. No va a pasar con Nicolás Maduro porque es un revolucionario, pero ellos apuntan a eso. Y cuando ya no pueden tolerar de que ese hombre o esa mujer no se quiebre, están, están, porque lo han hecho con total impunidad y con total inmunidad internacional. Por eso, en este marco, la experiencia que acabamos de presenciar, y después vamos a hablar seguramente con nuestra invitada, de este llamamiento macartista del siglo XXI que ha hecho Narco Rubio, el famoso Narco Rubio, que aspira también a ser presidente de los Estados Unidos. Obviamente es otro que está ahí haciendo su política propia para, en caso de ofrecer una buena cara a los republicanos, ofrecer una cara dura en todo sentido, que de alguna manera interpreta la idea de que para dar batalla a las nuevas rebeldías, nuevas insurgencias, nuevos levantamientos populares que van a ocurrir, es necesario aplicar el antídoto que siempre aplicaron las dictaduras militares en los años 70, 80, pero ahora a través de presidentes elegidos por el voto, entre comillas, por el fraude en el continente. Esto es muy grave si lo toleramos. Esto es muy grave si la sociedad civil no se despierta, o peor aún, si la sociedad civil se convierte en cómplice y vota a estos candidatos. Porque hay que tener realmente despiste, yo voy a decir la palabra despiste, pero en realidad hay que ser absolutamente irresponsable para votar un tipo como Milei o como de la Espriella, que son un calco, son un clon. O sea, ¿qué es lo que primero hace de la Espriella? Lo que ya estaba totalmente cantado. Rompe relaciones con Cuba, rompe relaciones con Nicaragua y rompe relaciones con un montón de países a los cuales considera marginales. Y a la vez abre relaciones afectuosísimas con Israel y el sionismo, con los Estados Unidos, por supuesto, y son parte de todo este juego que permite la inmunidad para hacer lo que hace Milei cuando va ahora a Brasil, insulta a Lula, insulta al Tribunal, a la Corte Suprema de Justicia, llega a la Argentina, insulta, sigue insultando desde la Argentina y la única reprimenda que se le puede hacer es, bueno, Lula cita al embajador y de alguna manera amaga con romper relaciones, que no va a pasar, que no va a pasar porque también es en esos, nuestros gobiernos son débiles, nuestros gobiernos progresistas son débiles, porque lo que tendría que hacer es lo que hace Nicaragua con Absolutamente. absoluta dignidad, de decir, rompo relaciones con Italia por todo lo que Italia está diciendo de que Nicaragua ampara al terrorismo. No, Nicaragua ampara a los combatientes revolucionarios de otros países y no mira a un costado como miran otros. Entonces, estamos en ese marco y también estamos en el marco de tratar por todos los medios de que el enemigo no siga avanzando ni en Venezuela, ni en Cuba, ni en Nicaragua. O sea, tenemos realmente que defender los procesos que nos quedan y preocuparnos muy seriamente de los procesos que hemos perdido, porque hemos perdido gobiernos también por la debilidad ideológica de quienes, creyendo que gobernaban en nombre del progresismo, no tuvieron la voluntad política de avanzar hacia donde hay que avanzar, que es del capitalismo hay que salir para dónde, hacia el socialismo, no tenemos otra, no hay una vereda del medio, por más que quieran imaginarla, una tercera vía, no hay tercera vía hoy ya, la única posibilidad es construir poder popular para avanzar en nuestros países hacia una transición ordenada hacia el socialismo. Lo quiere el pueblo.
Bueno, el pueblo nos va a querer si nosotros somos capaces de transmitir lo que significa eso. De lo contrario, ellos nos van a seguir ganando la batalla ideológica. Ellos nos van a dar la batalla cultural como la están dando. Y en ese sentido no hay que retroceder, hay que seguir eh, el ejemplo de que, por ejemplo, este 26 de julio, en Pinar del Río, el discurso de Díaz-Canel apuntó precisamente a cerrar filas, a volcarse fuertemente con la unidad y a responder estos amagues de invasión que el imperialismo quiere hacer sobre Cuba. Cuba sigue siendo un gran ejemplo en ese sentido y hay que tomarlo para que en nuestros países podamos construir posibilidades de enfrentamiento más directo con el imperialismo y con sus lacayos locales. Así es, los símbolos, el mensaje que dejó el siglo de las revoluciones son totalmente vigentes, por eso que tiene que borrarlo con todos los medios, el miedo grande que ha habido la burguesía en el siglo pasado, tiene que renovarlo siempre con los jóvenes movimientos que no conocen nada del pasado, pero ellos quieren destruir también la idea positiva que este mundo ha dejado, que lo vemos con la resistencia en vista de Cuba, ¿no? Esta semana hemos habido 3 fechas importantes, la del asalto al Moncada de 1953, pero también 2 otras fechas importantes del siglo pasado. Una ha sido el asesinato del revolucionario Jorge Rodríguez Padres, que ha sido homenajeado también en Venezuela. Murió bajo tortura, acusado de ser terrorista porque combatía, sea de una manera legal, sea de una manera ilegal, la Liga Comunista, y dijeron descaradamente, mentieron que había muerto por un infarto cuando era un hombre fuerte, joven de 33 años. Solamente después, cuando ganó la revolución bolivariana, el doctor, el médico, dijo que había firmado el falso bajo amenaza. Esta era la democracia de la Cuarta República, a la cual la burguesía quiere volver en los países donde hay socialismo o donde se iban a encaminar hacia el socialismo, como Venezuela. La otra fecha importante ha sido un año después del asalto de Moncada, el nacimiento del presidente pueblo Hugo Chávez Frías, que en hermandad con Fidel dijo con razones, parafraseando lo que dijo Fidel después del Moncada: la historia me absolverá. Él dijo: la historia me absorbirá. Es decir, que somos una herramienta de la historia, que es historia de la lucha de clase. No somos individuos aislados, al contrario, solo nuestra vida vale si construye un proyecto colectivo, y Chávez dio su vida por este proyecto colectivo. Y cuántas veces, sea él que Nicolás Maduro, hablaron de Bolívar cuando murió diciendo: he arado en el mar. Los dos. Chávez diciendo: no, Bolívar no aró en el mar, porque la revolución bolivariana ha retomado su símbolo, su imagen, llevándolo al presente, un presente de lucha, de resistencia, no de museo. Y Nicolás casi, digamos, casi él tiene un gran amor por la historia. Toda la vez, ¿te acuerdas, Carlos, que nos encontramos? Él siempre empezaba a hablar desde los orígenes para traer al presente estos símbolos, esta idea de lucha y de resistencia. Una vez digo, toda la vez que en América Latina, en Venezuela sobre todo, surgió un presidente que quisiera construir de verdad patria, y aún más construir el socialismo, o lo mataron o lo compraron. Con Nicolás no han logrado hasta ahora hacer ni el uno ni el otro. Por eso que el mensaje también que viene es de una pelea, que no es una pelea local, que no es tampoco una pelea continental,
es una pelea mundial, porque se tiene que defender a lo nuestro, se tiene que defender nuestro símbolo, y la batalla de los símbolos es una parte importantísima de la batalla que tenemos que hacer contra este sistema bárbaro que solamente ofrece muerte y destrucción. Y cuando no se da memoria, pasa lo que tú estabas diciendo. Se vota por el verdugo. Lo que pasó con otra estafa en Perú, que asume con fraude Keiko Fujimori, significa no recordar la masacre, todo lo que pasó con el dictador Fujimori, que como siempre aplicó el exterminio, controló que por el gran capital internacional no cuenta nada. Son los indígenas, son los pobres de los barrios, igualito a lo que con otra herramienta están intentando hacer contra Milagro Sala, que está todavía en prisión, no por haber hecho algo mal, pero por haber intentado desarrollar comunidad, empezando por los derechos a los pueblos originarios, ¿no? En Jujuy, la vivienda por todo, y cómo ellos tienen que borrar el hecho que la vivienda no es un privilegio, los derechos no son privilegios, sino son derecho de verdad. Entonces todo el lugar ellos intentan retomar el rumbo con el imperialismo, con la privatización, pero estar con nuestra voz, por lo pequeño que sea, decir a ustedes que se puede multiplicar significa también que no estamos de acuerdo, significa también que quisiéramos construir un frente, una trinchera comunicacional. También de esto vamos a hablar con nuestra querida invitada Stella Caloni, ¿no, Carlos? Le damos la bienvenida. Sí, por supuesto, y recordar que Estela es realmente un símbolo del periodismo y de la militancia en América Latina y en el tercer mundo. Una mujer que siempre ha estado realmente al borde de todos los conflictos y como corresponsal de guerra, incluso ha participado en lo que fue cubrir esa tremenda tragedia de la invasión yanqui a Panamá, que dejó, todavía sigue dejando mucho eco en el continente. Abre brecha, Venezuela. Stella Caloni, periodismo militante y memoria viva de nuestra América. Corresponsal de guerra, escritora fundamental y la investigadora que desnudó los archivos del Plan Cóndor. Una pluma inquebrantable al servicio de la verdad y la emancipación de los pueblos. Estela querida, un gran gusto tenerte con nosotras. Bueno, tú eres la memoria histórica de tantas cosas que pasaron en el siglo pasado, el siglo de las revoluciones, donde ha habido un enfrentamiento a muerte entre el comunismo y el sistema capitalista. La memoria, el tema de la memoria histórica sigue pendiente por muchos países donde un nuevo Plan Cóndor se va viendo en otra forma, no solamente en América Latina, también en los países de Europa, ¿no? Mediante otra, digamos, otra ramificación de esto monstruo que, como ayer, hoy también tiene como enemigo el comunismo, como declaró el señor Naranjito ahí recién, no solamente contra Cuba, con la misma palabra diciendo que es una amenaza inusual extraordinaria, pero Rubio también habló de una internacional terrorista de extrema izquierda. ¿Cómo ve todo eso cuando, al contrario, la memoria histórica en los jóvenes, sobre todo en los países capitalistas, ha sido totalmente cortada? Bueno, perfecto. Mira, en realidad, que fue el documento también, un documento del Departamento de Estado, que de verdad es totalmente disparatado, fuera de época, fuera de tono, etcétera, etcétera. Lo que
él dijo, al referirse al comunismo, la capital del siglo XXI, que Cuba era la capital del siglo XXI, del comunismo en el siglo XXI, lo que estaba diciendo en realidad del resurgimiento del terrorismo político de izquierda, según ellos, y esto, por supuesto, declarando todo la revisión que hizo Rubio del Departamento de Estado del tema cubano es absolutamente delirante y disparatada, porque coloca a Cuba como una especie de imperio que inclusive está por sobre Rusia, China, Irán, con todo lo que estamos viendo. Es decir, que desde la islita de Cuba se proyecta una amenaza tan peligrosa, que en su momento infiltró todas las estructuras políticas de Estados Unidos, del Estado, se infiltró en eso lo dice el documento, lo que te estoy repitiendo es simplemente lo que dice el documento. Incluso se infiltró en el Consejo de Defensa, en el Pentágono, estuvieron infiltrados durante años, sin que los Estados Unidos lo supiera. Es decir, el colmo del disparate, pero esto sí te lleva. En realidad lo que te está llevando es la teoría de la seguridad nacional de Estados Unidos, por los cuales se instalaron las dictaduras militares en toda América Latina. Estas dictaduras en el Cono Sur protagonizaron estando todas las dictaduras, los países del Cono Sur, todos con dictaduras militares, se pudo implementar la Operación Cóndor, que no fue un plan sino una táctica de batalla, es decir, la doctrina de la seguridad nacional es la estrategia de guerra, y la Operación Cóndor es una estrategia es una táctica de la batalla. Y esto, reeditado de alguna manera en estos momentos donde te das cuenta que no tiene absolutamente nada en que sostenerse, solo que está proyectando algo que es mucho más peligroso que la Operación Cóndor, que es una guerra contrainsurgente, renovada, con nuevas tecnologías, nuevos elementos de todo tipo, con inteligencia artificial, con todo lo que estamos viendo. Esto aplicado en este momento es otra nueva doctrina de seguridad nacional, como las que se impusieron en el siglo XX, por supuesto, renovada por todas estas nuevos agregados que ha hecho el gobierno de Donald Trump. Entonces, simplemente es tratar de argumentar lo que es totalmente imposible de argumentar, que esa islita pequeña en el Caribe, inmensa por su propia historia, amenaza a la potencia más grande del mundo, que para que cualquiera que escuche sepa que la isla tiene poco más de 100.000 kilómetros cuadrados de superficie, Estados Unidos 900, 900 millones de kilómetros cuadrados, y las poblaciones, poner 849, 889 como mil millones de Estados Unidos, y Cuba tiene solo 10 millones de habitantes. ¿Cómo vas a creer que esa islita, con esa cantidad de habitantes, con esa cantidad de kilómetros cuadrados, amenaza a la potencia más grande del mundo, como ellos dicen? Así que bueno, estamos viviendo esto porque es claro, el mundo se ha complicado, el imperio estadounidense está en total decadencia y avanza el sionismo, que es lo que que en este momento precisamente es un debate en Estados Unidos, porque muchos sectores políticos de Estados Unidos dicen que el presidente Donald Trump no está trabajando para Estados Unidos, sino que lo está haciendo para el proyecto sionista que lidera en este momento Netanyahu,
la figura más evidente, por supuesto, Benjamín Netanyahu desde Israel. Esto trae una serie de complejidades que yo, de acuerdo, estás allí, Geraldina, de acuerdo a lo que uno está viendo, lo que están tan apresurados en ser el poder hegemónico del mundo, que están creando tantas contradicciones, tantas disrupciones, que va a ser, pensaba yo anoche, casi el harakiri de Estados Unidos. Esto va a terminar salvajemente, pero destruyéndose a sí mismo primero porque creen que la impunidad es total y absoluta y demás. Entonces tenemos que ver, este es el momento que estamos viviendo nosotros, con un proyecto geoestratégico de recolonización de América Latina y también de diversos de los países periféricos que puedan, de África, de todo lo que puedan alcanzar, y creo que es tan ambicioso que de hecho se está matando a sí mismo. Estela, en este mismo plan de guerra contra insurgente hay distintos matices. Hay un Sí, aspecto por supuesto. económico de las corporaciones entrando cada vez más, los tratados de libre comercio con Estados Unidos, en muchos gobiernos de América Latina. Y también está la jugada de Trump de insurgir y además mantener una absoluta injerencia en procesos electorales. Lo vimos en Perú, lo vemos en Colombia y ahora se nos viene encima Brasil. Trump ya ha empezado a operar y obviamente opera también a través de sus virreyes o sus lacayos. El caso de Milei, Sí. lo que ha protagonizado recientemente Milei en Brasil, que aparte de ser vergonzoso y de obligar a que el gobierno brasileño tome cartas en el asunto duramente, es parte de una jugada de intervención clarísima para contrarrestar cualquier tipo de rebeldía en el continente. ¿Cómo estás viendo el proceso brasileño en torno a esta actitud ofensiva del imperio? Sí, bueno, con este tema de las elecciones, muy pocos se recuerdan que al final del siglo XX, bueno, se inicia el siglo XXI sabiendo que hasta el documento de Santa Fe, el más conocido de todos, comienza con la doctrina Monroe, planteando que se regresa a la doctrina Monroe. Entonces, pero hay un cambio fundamental, la guerra por otros medios. Ellos se llaman cómo van a enfrentar los conflictos de los años 2000 en América Latina y en otros lugares. Entonces, en esa creación que tienen de los nuevos conflictos, ¿cuál es su preocupación? La guerra por todos los medios posibles, que ellos le llaman en ese momento los conflictos de baja intensidad, por lo tanto la guerra de baja intensidad, en la cual hay que tener en cuenta que ellos ya anuncian en las reuniones que tuvieron incluso con el Comando Sur en ese momento, ellos hacen un anuncio muy interesante, que es infiltrar a todas las estructuras judiciales de América Latina, los tribunales electorales, bueno, por supuesto los medios de comunicación, tratar de ser absolutamente hegemónicos en este tema, que es importantísimo tener en cuenta porque es lo que se hizo. Si uno lee ahora, por ejemplo, el caso argentino, que es un modelo de colonización tremendo, porque eso es lo que está sucediendo, Carlos, si nosotros miramos, hoy en día están manejando todas las estructuras judiciales porque ellos pensaban en las democracias de seguridad, en llamar, en vez de dictaduras de la seguridad nacional, las democracias de la seguridad nacional de Estados Unidos, por supuesto. Y para eso tenían que tener totalmente sometidos a los países de nuestro continente. Entonces, lo que quiero expresar, que han diseñado
un proyecto muy superior a lo que estamos nosotros pensando, que se fue ejecutando a lo largo, viste cómo ellos plantean toda una política para 10 años, más o menos política exterior para 10 años, que se va ejecutando y ahora mucho más rápidamente con todas las nuevas tecnologías y todo han podido avanzar muchísimo sin que se dé cuenta nadie, porque ellos ya proyectan intervenir en todas las elecciones. Vamos a acordarnos que Donald Trump dijo, no vamos a tolerar ningún presidente en América Latina que esté contra nosotros. De manera que ya nos comunicaron que eso es intolerable y por supuesto están luchando mucho con la estructura judicial de Brasil. México cambió totalmente el sistema judicial que es popular, bueno, se van cambiando, pero aquí todavía, de aquí se han apoderado de la justicia. Yo te pongo como modelo de ese proyecto Argentina, se apoderaron de la justicia, no existe más la justicia de Argentina. Están apoderando de absolutamente todos los recursos naturales. Se apoderaron de todos los medios de comunicación que en Argentina, como Carlos lo sabe muy bien, son todos sumisos, como diríamos, y poner presidentes lacayos. Entonces, por eso eligieron, y esto es también su propia condena, eligieron personajes, ya no son las viejas oligarquías, son las nuevas derechas que ellos mismos crearon, y son, eligieron a personajes desconocidos, prácticamente surgidos de lo que surgieron, en este caso Donald Trump, por ejemplo, Donald Trump, en este caso Javier Milei, que nosotros los vemos actuar, o Bolsonaro, o disparatados totalmente, aparentemente disparatados, pero que le sirven a su proyecto de dominación regional y mundial también. Entonces, esto hay que tenerlo en cuenta porque ellos ya tenían cómo manejar todas estas elecciones. Lo que no podían hacer en Venezuela, por la constitución venezolana, por todo lo que ya conocemos nosotros, tres por lo menos los conocemos muy bien, lo que no pudieron hacer en Cuba, lo que no pueden hacer tampoco en Nicaragua, pero lo que no pueden hacer en algunos países, pero sí en el resto del continente. Y está probado cómo se fueron apropiando de Ecuador, cómo se fueron apropiando de Honduras. Fíjense ustedes que todos los presidentes electos últimamente no han sido electos, porque está demostrado en Colombia que no fue electo el presidente actual, el disparatado presidente actual, que no fue electo tampoco aquí en Argentina. Ellos tienen el sistema de estas elecciones controladas porque son sus empresas de Estados Unidos e israelíes, todas las que controlan en este momento no me sale la palabra, el escrutinio final. El Sí. escrutinio final está en sus manos. Y entonces pueden hacer lo que les da la gana. No ganó, acá dijeron, uno de los sistemas es anunciar que ganó con tal cantidad de votos acá en Argentina, 56, 60%, cuando en realidad no había ganado solo con el 41%, como da el escrutinio final al que nadie cuenta. Entonces, por eso cuentan con los medios, porque los medios difunden todo esto rápidamente y después te dicen, no, hicieron fraude, hizo fraude tal gobierno. Los de Venezuela no pudieron demostrar nada porque es un sistema perfecto. Entonces, esto lo tenemos que tener muy en cuenta, porque lo que ellos pretendían es instalar las democracias de la seguridad nacional de Estados Unidos. Y en América Latina el proyecto es la doctrina Monroe, es decir, América Latina, América del Sur, el Caribe, todo para los americanos del norte. Y esto lo
lo están logrando en algunos países en este momento, pero con muchas dificultades. Y América Latina no es no es fácil para los Estados Unidos, porque tiene toda una historia de resistencia, toda una historia de resistencia de los primeros de 5 siglos y después 2 siglos en que acá ha habido siempre resistencia donde lo mires, y por eso se instalaron las dictaduras de seguridad nacional. Entonces, controlar América Latina es difícil, pero bueno, lo vamos viendo, y vamos viendo cómo los medios convirtieron en zombies a muchas poblaciones de nuestra región. Sobre todo, uno de los países modelos es Argentina, y el otro modelo donde ellos aplicaron no solo todos estos elementos que vamos describiendo, sino también lo que le llaman el poder letal, que son el uso de una invasión quirúrgica. Bueno, eso lo vamos a hablar después, pero estamos todos con estas elecciones. Nunca vamos a poder lograr por ahora hacer nuevas elecciones sin que esté en manos manejadas por el sistema imperial. Y esto hay que tenerlo muy en cuenta, y no lo tienen en cuenta ni muchos políticos en toda América Latina. Han abandonado el seguimiento. La memoria histórica, como decía Geraldina, la memoria histórica está perdida para muchos, otros no, pero bueno, es lo que estamos viendo, a lo que estamos asistiendo. Estela, ellos hablan de una internacional terrorista de extrema izquierda, pero de verdad ellos ya construyeron en el primer mandato de Trump una internacional fascista que ha tenido la Carta de Madrid firmada por los más fascistas en Europa y en América Latina, entre otros la María Corina Machado, la gobernante actual de Italia, el partido Vox, se trasladan, como estaba diciendo tú, en todos los países donde hay elecciones, con el guión que hemos visto de todo lado. ¿Cómo ves tú este tipo de fascismo, que por supuesto es fascismo de siempre, pero es fascismo también con características, podemos decir, adaptada a los tiempos modernos, ¿no? El plebiscitarismo de Trump y todo. ¿Cómo lo ves? ¿Cómo ves esta subida, sea a nivel europeo que a nivel de los países de América Latina? Bueno, lo veo, es así como lo estás describiendo exactamente. Ese traslado, hay que tener en cuenta todos los elementos nuevos que van agregando, tanto la teoría de seguridad nacional, porque por los cambios que ha habido en el mundo, y ante los cambios que ha habido en el mundo, y ante el resurgimiento de potencias, porque acordémonos que el unilateralismo se les acabó de alguna manera, el surgimiento de una potencia como China, etcétera. Entonces ahora reaccionan como en los viejos tiempos cuando hablaban sobre la Unión Soviética, pero todo esto que nosotros estamos describiendo, teniendo en cuenta los enormes cambios que hubo, y la inteligencia artificial, todo lo que están usando en estos tiempos, y sobre todo para la guerra, ¿no? Porque todo lo que se ha introducido, la renovación que se ha introducido, que podía servir para toda la humanidad, está sirviendo para estas guerras. Entonces yo veo que tenemos que investigar, por ejemplo, se habla del imperialismo, y se habla del imperialismo como si fuera Estados Unidos hoy. También ahí ha habido un cambio que tenemos que ver. ¿Cuál es el imperialismo que domina el mundo? Y entonces ahí caemos en el tema del control que tienen el grupo Bilderberg, Silicon Valley, por ejemplo, que está en manos todas de empresas israelíes. Y como el israelí, el sionismo se convirtió casi en el nazismo del siglo XXI, que era una cosa increíble si lo hubiéramos visto en los tiempos del nazismo de Hitler. Si lo hubiéramos visto esto, sería increíble. Pero yo creo, como está pensando Geraldina, que ellos
han unido, han trabajado enormemente en unir, en trasladar todo esto a una América Latina que tenía, bueno, derechas ya en las últimas dictaduras militares, como lo vimos, que se instalaron en toda la región y sobre todo en lo que ellos querían dominar, que era un cono sur, donde estaban haciendo grandes movimientos populares de masa, aquí el peronismo, en Argentina el peronismo, en Chile el socialismo, el primer presidente socialista que se vota en América Latina, que fue Salvador Allende. Entonces, aplicar todo este fascismo, como vos decís, ya es una creación. Por eso mismo insistimos otra vez en la memoria histórica, porque nadie sigue los procesos que nos van marcando para cada momento de nuestra vida, de las instituciones, de todo. No se están estudiando debidamente y podríamos haber evitado muchísimas cosas si los partidos políticos de América Latina, fíjense ustedes las habilidades que han tenido para armar las nuevas derechas, recurriendo a los viejos partidos tradicionales, uniéndolas con los grupos, los nuevos sectores de una derecha que no tiene la sutileza de la oligarquía, de las viejas oligarquías, sino que es una nueva derecha brutal, como se está expresando, como lo expresan sus propios, los que hoy constituyen sus gobiernos. Sus gobiernos ya entregados, sus gobiernos lacayos, como bien decía Carlos, lacayos, los nuevos virreyes, pero los nuevos virreyes, el término correcto que hay que decir, muy bruto, que en italiano suena otra cosa, ¿verdad? Pero sí, son brutales, muy ignorantes, y en un sentido esa misma ignorancia y esa misma impunidad como se mueve, como lo estaba refiriendo Carlos, para poner ejemplos claros para quien nos escucha, lo mismo que sucedió con lo que sucede con Javier Milei aquí, que cree que se puede trasladar a Brasil y insultar a Brasil, que insulta a México, que ha insultado a todos los presidentes que ha podido, que se traslada a España, y ahora da conferencias. ¿Qué conferencias puede tener una persona que ni se sabe siquiera si es economista, porque hasta ahora no se sabe en qué universidad estudió? Y es imposible que haya estudiado en una universidad de Estados Unidos porque no habla inglés. Entonces, tenemos muchos elementos pequeños, es que no se miran, como decía el comandante Fidel Castro Ruz, a veces no se miran los pequeños detalles en todo este conjunto que van reordenando nuestras vidas. Y en esos pequeños, eso es cuando se pierde la memoria histórica y cuando solo se trabaja subordinados al nuevo, a lo que tenemos como la comunicación hoy en día, la televisión, etcétera, etcétera, los algoritmos y demás que hay que tener. No se puede hablar de estas situaciones sin tener en cuenta estos cambios sucedidos, porque no entenderíamos nada. Entonces, es otro mundo y todavía no estamos preparados para ese otro mundo, Geraldina. Por eso un fascismo, que también es un remedo del viejo fascismo, de una manera brutal, pobre, de un lenguaje cuando uno escuchaba a Hitler, todo el mundo decía, bueno, este hombre está loco, bueno, pero ahora es sobredimensionado esa aparente locura de estos personajes instalados, elegidos, instalados, financiados y puestos, como sucede aquí en Argentina, que en realidad no gobierna Milei, gobiernan Estados Unidos e Israel, y sobre todo en Argentina es Israel.
es el sionismo que se ha ya prácticamente apropiado del país. Entonces tenemos cosas muy distintas, elementos muy distintos que ir estudiando en este periodo histórico. Así. Gracias, Estela. Desafortunadamente se nos ha acabado el tiempo, pero ha sido un gran gusto. No te vamos a molestar más enseguida porque tu palabra y tus reflexiones son preciosas. Hoy se pierde toda la memoria histórica, se pierde la brújula para analizar cuánto hay que del siglo pasado, presente y claro, también que pesa sobre esto presente, que la gente no logra interpretarlo, entonces. Bueno, no se logra interpretar. Sí. Yo les agradezco mucho y espero que, sí, que pueda ser útil, porque a veces Claro que dudo, yo puedo hacerlo, no sé. Un abrazo grande, Estela. Seguimos en contacto. Un abrazo. Gracias. Chao, chao. 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 Bueno, queridas y querido oyente, hemos llegado al final de este nuevo capítulo de Abre Brecha Venezuela. Como siempre, nos despedimos con un abrazo a nuestro productor Eduardo Medina Guevara, a nuestra querida presidenta de la Radio del Sur, Nieve Valdés, a ti, Carlos, un abrazo grande. Estamos en un verano aquí con mucho calor, pero un abrazo siempre necesario en este momento difícil. Esperamos su comentario y bueno, lo queremos de vuelta. Abre brecha, compañero, que ya sopla viento de agua y hay que espantar el perro antes que se lleve.